Saludarles y reencontrarnos. Son las 2:08 en este día lunes, ¿verdad? Iniciando la semana. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas y me da mucho gusto, de verdad, que estén en sintonía de La Poderosa y SKL. Sobre todo porque dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Pero mentiras, esos son ya inventos, ¿verdad? Nosotros, seres humanos, los lunes de las gallinas ponen, dice. Pero bueno, hay temas que tratar y definitivamente tareas pendientes que se deben de analizar, y que cada vez que se acerca más el cierre del año, pues nos preguntamos qué va a pasar en la Asamblea Legislativa con las tareas pendientes. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué va a pasar con la ratificación de algunos préstamos? ¿Qué va a pasar en el conjunto total de las responsabilidades con ese esfuerzo que se debe de hacer para buscar el mínimo entendimiento? El mínimo entendimiento. Bueno, me agrada, fíjense, hablar esta tarde de diversos temas. Creo que mi invitado es la muestra de la sensatez, ¿vea? Pero como, pues sí, una golondrina no hace verano, ¿vea? Hablando de golondrinas, ¿vea? Se ve enojar el coronel Antonio Amendáriz. Está aquí con nosotros, diputado del Partido de Concertación Nacional, y con él vamos a platicar, vamos a arrancar la semana en este día, lunes 23 de noviembre. Le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno verlo. Tenía, de verdad, ratos de no entrevistarlo, y le agradezco infinitamente que haya tomado la decisión de venir a La Poderosa y a las cosas como son. Todo lo contrario, el agradecido soy yo, que me permita a través de este medio comunicar qué es lo que los diputados de Concertación Nacional estamos haciendo. Hemos hecho, estamos y seguiremos estando haciendo por el pueblo. Más en esta cabina que es azul como el PCN. Aquí se siente como pez en el agua, ¿verdad? Sí. Y que siempre que vengo aquí me recuerdo mi infancia, porque era la radio que escuchábamos todas las mañanas desde muy cipote. Sí, pues sí. La verdad es de que La Poderosa sigue siendo la radio ícono, ¿verdad?, preferida de los salvadoreños, y nos da muchísimo gusto poder tener la posibilidad de estar aquí todos los días de lunes a sábado, porque el sábado hay un programa especial, la cadena nacional de las cosas como son, de 8 a 9:30. Bueno, entrémosle pues en materia, ¿verdad?, porque creo es importante que establezcamos algunos puntos que se deben de sentar postura. Fíjese que yo esta mañana estaba analizando la coyuntura de lo que está viviendo Guatemala. Definitivamente las comparaciones son no nos gustan, pues, ¿verdad? Pero yo creo de que nos podemos ver en ese espejo de los chapines desde el punto de vista, bueno, los chapines tienen el doble quizás de población que El Salvador. Además tienen un Producto Interno Bruto muchísimo más grande. La deuda de los chapines internacionales bien baja, la verdad es que es bien baja. Y están protestando solo porque no se pudieron establecer con claridad algunos puntos en el presupuesto general de la nación, que al final pues los diputados han tenido que recular. Y digo, ¿cuánto llevamos, coronel, aquí en El Salvador esperando que se logren acuerdos, verdaderos acuerdos, para poder tomar las decisiones que sean de beneficio de la ciudadanía? Yo siento, coronel, y yo sé que usted lo entiende, que más los diputados, porque los diputados son representantes del pueblo, electos con el voto popular directo de la población, y es ese poder que le delega la población en las urnas al que ustedes deben de responder.
Ahora, la Asamblea Legislativa ahorita mismo tiene pendiente presupuesto general de la Nación y ratificación de préstamos por el orden de unos 300 millones de dólares. ¿Cuál es la postura? Primero, en su calidad de diputado, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, y después, ¿cómo han analizado esta coyuntura como fracción del Partido de Concertación Nacional? Bien, muchas gracias. Le puedo hablar no solamente como diputado de la Asamblea Legislativa, representante del departamento de Sonsonate, sino también como jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional, en donde lo que antes era señalado, o sigue siendo señalado, cuando se dice de muchos de nosotros que tenemos tiempo de estar en la Asamblea, eso es lo que está prevaleciendo ahora en Concertación Nacional, esa experiencia de que gobiernos que han pasado, que lógicamente cuando llega un presidente, casi siempre su gabinete es gente que comienza a conocer qué es el quehacer de un gobierno. Y somos nosotros los de Concertación que en gran medida hemos ayudado a concertar dentro de los grupos mayoritarios en la Asamblea para que se cree la gobernabilidad, para que se haga gobernabilidad. Sí. Experiencia en la que nos permite no agarrar las cosas con el hígado, ni tampoco ser, como dicen, ni tanto que queme el santo, ni poco que no la alumbre. Algunas veces nuestra votación va a asemejar de que somos como el partido de gobierno y otras como que somos de la oposición que se opone solo por oponerse. Le voy a poner un ejemplo. Hoy que se superó el veto con respecto a lo que era la radiodifusión, lo que era los medios de comunicación. Sí, esa cuota que le toca a los medios de comunicación por la utilización del espectro radioeléctrico. Así es, nosotros creímos justo, basado en nuestra experiencia, que es una forma de garantizar la libertad de expresión, ya que por la pandemia, de los que no cesaron en su misión, en mantenernos informados. Y una cosa que casi nadie ha dado méritos, el hecho de que aquí la pandemia no haya tocado como en otros países, no solamente es mérito del gobierno, no que ustedes, los medios de comunicación, sí, que orientamos, educamos a la población. Exacto, de que no esperaron que el gobierno les diera fondos para que ustedes hicieran eso, no como obligación o como negocio. No lo hicieron como con conciencia del pueblo, que así como tiene la misión de generar opinión, también este éxito es parte de ustedes también. Pues eso es lo que nosotros podemos ver basado en nuestra experiencia. Y yo solo me acuerdo cuando la situación que estamos viviendo, cuando Salomón dejó a su hijo Roboam. Roboam era un rey que a temprana edad se hizo cargo del reino que después se dividió por malas decisiones de Roboam. Entonces, ¿qué pasa? Él no consultó a los ancianos, no que consultó a los jóvenes. Y ese fue el problema de las malas decisiones que tomaron. Cuando uno quiere hacer patria, tiene que, guste o no guste, tiene que dar la posición que beneficie al país, no que sea popular para nuestro partido o individualmente para cada diputado. Ese es el trabajo que estamos haciendo y seguiremos haciendo en la Asamblea. Miren, vaya, pero ¿por qué existe esa percepción de que las cosas se han tornado muy confrontativas? Digo, fíjese, en este mismo instante tenemos pendiente la ratificación de más o menos 300 millones de dólares. Así es. El gobierno está diciendo que ese dinero es importante, urge. Yo no sé si parte de ese dinero va a ser utilizado para pagarle el FODES a las alcaldías. Sí y no. Vaya, fíjese, sí. Porque esto es importante de aclararlo, ¿verdad? En realidad, a quienes le van a pomponear la puerta los ciudadanos en los municipios es a los alcaldes. Así es.
Los alcaldes llevan 6 meses sin recibir el FODES. Y el argumento del gobierno ha sido de que, resultado de la pandemia, se tuvo que echar mano de dinero de otras partidas presupuestarias, esperando que los diputados de esa autorización de 3.000 millones que dieron llegaran esos fondos. Ahora, pregunto, ¿por qué es tan difícil tomar esos acuerdos que en definitiva, creo yo, no sé cómo lo interpreta usted, no es la afectación hacia el gobierno de la República como tal, sino a la población, porque la población en los municipios está esperando que ese dinero llegue? ¿Cómo está eso de que sí y no de esos 300 millones? Si fuera por el Partido de Concertación Nacional, ese dinero hace tiempo estuviera en las arcas de Hacienda y el FODES no se hubiera retrasado ni un mes siquiera, tan siquiera. Y se lo voy a plantear de esta forma para que el pueblo salvadoreño tenga mayor entendimiento. Si mi casa viene una enfermedad y yo digo, miren, me voy al banco, necesito que me hagan un préstamo de $1,000, ¿eh? Y me dicen sí, me lo concedo. Entonces yo puedo gastar dinero que era para alimentación, dinero para pagar la luz, para pagar la renta de la casa, para pagar todos aquellos compromisos que me afectarían a mi casa si no los pago. Y lo agarro de dinero y agarro dinero también de eso para poder, pagar la medicina, los médicos, todo eso, con la seguridad que el banco ya me dio los $1,000. Pero ¿qué resulta si cuando yo pido los $1,000, porque si no tengo ese dinero, no puedo liberar lo de la casa, no puedo liberar todos aquellos compromisos que me pueden causar problemas en mi casa? Y me dicen, mire, ya están aprobados, pero no se los podemos dar. Entonces, lo que hay que retener es asegurar el dinero del alquiler, el dinero del pago de los médicos y todo, para no lo puedo soltar y dejo de pagar otras cosas importantes, pero que no son tan necesarias, ¿no? Así ha pasado también con el gobierno. En la reunión cuando estuvimos con el señor ministro, hay deudas que vienen de gobiernos anteriores que hay que honrar. Es deuda soberana, que hay que pagarle a muchas instituciones como el BID, el BESI, etcétera. Entonces se gastó ese dinero en medicinas, en médicos, estos fenómenos naturales que hemos tenido, que esos no están en ningún presupuesto. Y cuando me dicen, mire, y el dinero que teníamos autorizado no se lo damos, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Asegurarse en no caer en problemas internacionales. Y cuando nosotros, en este caso, ya van como 3-4 veces que ha bajado el pleno y los partidos mayoritarios se han echado para atrás de dar esos 300 millones. Cuando el ministro tenga esos 300 millones, tranquilamente puede soltar, ojalá que todo el FODES. Y eso es lo que hemos venido nosotros queriendo hacer conciencia. Ya lo hicimos con una parte, que logramos hacer conciencia para que se soltara este dinero, pero falta esto último. Y estamos insistiendo porque, por ejemplo, alcaldías como Huayúa, alcaldías como Cuinahuat, Caluco, que no tienen las entradas, por ejemplo, yo sé que tal vez antiguo Cucatlán no tiene necesidad porque todas las empresas y fábricas y todo que están a su alrededor le pagan tanto dinero que no tiene problemas con los sueldos ni con los servicios como agua, luz, desechos sólidos, etcétera. Pero el resto de alcaldías por las que nosotros estamos insistiéndole a los partidos mayoritarios que soltemos ese dinero, que ya el gobierno contaba con ese dinero para poder hacer lo que soltar el FODES. Vaya, mire, son las 2:22, tengo que hacer la pausa, me están pidiendo porque tenemos compromisos con nuestros anunciantes. Hay al menos 4 vetos del presidente, y entiendo que de esos vetos ustedes ya superaron el espectro radioeléctrico. Así es, apoyamos eso. Se superó también el de la autorización a los municipios para que utilicen Eso no votamos nosotros. Sí. ¿Por qué?
porque es una ley que se dio en base a que muchos consejos municipales, cuando no habían ganado, pero no se habían sido reelegidos, entonces comenzaban a contratar, digamos, hacer préstamos, etcétera, para dejar endeudado y emproblemado al siguiente gobierno, al siguiente consejo municipal. Sí. Eso es lo que nosotros no votamos por eso, por esa mala práctica que se ha hecho en muchas alcaldías. Sí, bueno, pero en total son 4, ¿verdad? Así es. 4. ¿De ustedes han superado cuántos? 1. 1, porque está también el veto de la ley para la atención de la pandemia, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que eso ya para nosotros era hasta extemporáneo. Sí, ya eso digamos que no tiene ninguna razón de ser, pero... Hoy cuando me entrevistaron, tuve conocimiento también de que se quiere declarar inconstitucional el hecho que las partidas se puedan mover. Cuando se declara emergencia, el gobierno puede agarrar de una institución y ponerla en otra. Si eso lo han tenido, yo les pregunto, y la respuesta fue, si los demás gobiernos que tuvieron esa factibilidad, ¿por qué no la declararon inconstitucional? ¿O por qué no dijeron no lo vamos a hacer porque es inconstitucional? ¿Por qué ahora que está este gobierno hacen eso? Es que porque se están robando el dinero. Nosotros no tenemos las instituciones como para poder dar la seguridad de eso. Para eso está, bueno, hasta si ha entrado últimamente en eso. Si es Corte de Cuentas, Fiscalía. Son los entes responsables de eso, y hasta que ellos no digan existe eso, no podemos asegurarlo. Bueno, vamos a ir a la pausa. ¿Se va a aprobar el presupuesto en tiempo y de qué depende? Y también quiero un posicionamiento del coronel Antonio Armendáriz de el tema de los procesos de antejuicio que se vienen contra el director de la policía y viceministro de Justicia y Seguridad, la conclusión también de la comisión especial en cuanto al tema de los hechos ocurridos el 9 de febrero, cuáles son los planteamientos. Bueno, y si nos queda un poco de tiempo, vamos a hablar también de la candidatura, ¿verdad? Va de nuevo el coronel Armendáriz a buscar el beneplácito de la ciudadanía. Sería su quinto periodo. Sería mi 9º periodo. Dios me guarde, con Dios me libre, yo estoy desactualizado. 9º periodo del coronel Antonio Armendáriz. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso si Dios nos lo permite. No. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, un tema que tenía precisamente también para poder analizarlo son los últimos acontecimientos que han pasado en la Asamblea Legislativa. Hoy precisamente estuvo por el Palacio Legislativo el fiscal general de la República, Raúl Melara, y ha presentado ante los diputados una serie de reformas a varios cuerpos normativos para, dijo, eficientizar la labor de la institución y la persecución del delito. Muchas cosas se han especulado alrededor de lo que fue a pedir el fiscal general de la República, porque en la solicitud del funcionario expresa la necesidad de hacer cambios legales en el sentido de contar con un cuerpo técnico de investigadores adscritos a la institución y resolver casos complejos de manera más expedita. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una especie de FBI, de policía judicial, bueno, si se le puede llamar de esa manera, o un buró federal de investigaciones. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué están entendiendo de lo que les está pidiendo el fiscal coronel? Bien, sobre esto ya habíamos conversado allá en una de las instalaciones de la Fiscalía. ¿Ya los había llamado el fiscal? Exacto, nos había puesto al tanto más o menos de qué es lo que quería. Y perdone, coronel, ¿cuándo se reunieron con el fiscal? Eso fue el martes pasado. Él le llama para explicarle qué es lo que les iba a pedir. Así es, qué es lo que nos iba a pedir. Estuvieron representantes de todos los partidos. De todos los partidos, estuvimos ahí, que escuchamos y luego le dimos iniciativa a todos los partidos el día de ahora a la reforma, o prácticamente casi una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Sí, porque son bien amplias las reformas. Dentro de esas cosas, lógicamente, viene el hecho de que él quiere tener un instrumento que esté más a la mano para poder hacer las investigaciones. Algunos decían, quiere tener el monopolio de la investigación.
a lo que yo le respondí a un compañero diputado. La Constitución ya se lo da, no tiene que pedirlo. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que necesita? Que muchas veces... Un cuerpo auxiliar. Ya lo tiene. La también. policía. Exacto, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo supe de esta experiencia, es más, me atreví a aquel entonces al señor director y al señor fiscal de aquel entonces que me permitiese, basado en mi experiencia, de poder reunir a las autoridades de Sonsonate, Fiscalía, Policía, inclusive llegó la Fuerza Armada que está actuando como también en cooperación con la policía, y logré dirimir un problema que había de la falta de los procedimientos administrativos, órdenes judiciales y otros que no se estaban cumpliendo por parte de la policía de aquel entonces. Hoy el fiscal también dice que tiene problemas también, muchas veces por la misma pandemia, la policía no estaba siendo tan expedita en lo que son las investigaciones que la fiscalía necesita muchas veces que sean no solamente rápidas, no que simultáneas. Y cuando digo simultáneas, pues, muchas veces, sobre todo lo digo basado en mi experiencia, para hacer una investigación tiene que hacerse la misma situación al mismo tiempo en varios lugares. Porque si uno va a un solo lugar, se alerta al otro y se pierde el hilo de la investigación. Bien, ¿qué es lo que pide? Tenemos que analizarlo profundamente porque en la Constitución de la República dice que solo existe una policía, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a interpretar esta unidad que necesita él? Yo lo interpreto como mayor cantidad de fiscales investigadores, ¿no? Pero tenemos que hacer, repito, el análisis para ver si eso no choca con la Constitución de que se interprete que es una policía dentro de la Fiscalía. Vaya, el rol del fiscal en este momento es un rol de acusador. Digo, aunque en la esencia de la ley orgánica de la Fiscalía, lo que debe de buscar un fiscal es la verdad. Exacto. Y la justicia. Por mínima que sea una prueba, un elemento que permita poder demostrar que una persona que está siendo juzgada es inocente, debe de tomarla en consideración. Así es. El problema es que ahorita se ha desnaturalizado todo esto y aquí todo el mundo es culpable. Y aquel principio de inocencia que garantiza la Constitución, se lo pasan por el arco del triunfo. Pues fíjese que entonces, ¿no les parece a ustedes que esto que está ocurriendo puede agravar ese asunto? Pues fíjese que no es tanto como usted lo aprecia, porque cuando nosotros estamos en contacto con la Fiscalía, y hablo de la Comisión de Seguridad Pública, hemos ido a conocer el trabajo de ellos y hay muchos de los casos que se ventilan, inclusive capturas de la policía, que se ventilan en sede fiscal. ¿Qué significa eso? Que el fiscal no solamente le llega la queja y procede, no, tiene que ver las pruebas de cargo y descargo, ¿no? Y si de repente ve que no hay mérito para digamos, iniciar una acusación, no lo hace. Y repito... ¿Y usted mete las manos al fuego porque se cumple ese principio? No. En este mundo el único que caminó justo y que por lo que uno pudo meter la mano en el fuego se llama Jesús. Así es, correcto. De ahí por nadie... Es que la queja a la Fiscalía, coronel, ha sido de que todos los casos deben de ser estadísticas que permitan poder demostrar la eficiencia de ellos con condenas, aunque a quien están persiguiendo sea inocente o existan pruebas de inocencia. Porque la misma Constitución, usted lo sabe, garantiza el principio de inocencia, es decir, nadie es culpable, ¿verdad? Sin antes ser oído y vencido en juicio. Sin antes ser oído y vencido en juicio, así es correcto. 12, sí, pero con lo que le estoy diciendo le hablo con conocimiento de causa, por lo menos de las estadísticas que hemos conocido cuando visitamos periódicamente la Fiscalía, en la que dicen tantos casos, tanto fueron como capturas por procedimientos administrativos, tantos en infragrancia, tantos en sede judicial, etcétera, etcétera. Y cuando de repente dicen, de estos solo fueron hasta los tribunales tantos, ¿y eso qué pasó?
pues aquí se dirimió en sede fiscal de que no había motivo o elementos suficientes para que esto se convirtiera en una causa, que le está diciendo que la fiscalía no todo lo que le llega procede como que ya fuera culpable. Sí, no, porque tiene que demostrar en los tribunales. Ellos mismos han desistido de muchos casos cuando han visto que no había prueba suficiente para que eso se convirtiera en caso. La opinión suya, coronel, respecto a esta solicitud de crear un cuerpo técnico de investigadores adscritos a la institución, así someramente como lo han analizado, aunque dice usted que se reunieron con el fiscal para que él les explicara, ¿choca o no choca con la Constitución? Repito, tenemos, para poder dar mi respuesta, tenemos que ver exactamente qué es lo que está pidiendo. Él nos ha contado, pero hasta ahora, este día... Les presenta con los argumentos exacto, no lo hemos leído textualmente, porque yo le puedo... Pero de lo que le hablaron con él, ¿qué entendieron usted? Entendimos de qué es lo que necesita mayor cantidad de fiscales con la libertad de investigación. Y la libertad de investigación no se la coarta la Constitución, o sea, al contrario. El monopolio de la investigación lo tiene. Lo tiene él, auxiliado por la policía. Y si la policía, por motivos en este caso de pandemia, desastres naturales, no ha podido responderle a la fiscalía con la eficiencia del caso, queremos ver entonces cómo él puede, de la forma que está pidiéndolo, sustituir tal vez no en un 100%, pero sí un 40, un 30%, y poder hacer más eficiente su trabajo. O esto tendrá que ver con los encontronazos entre la policía y la fiscalía por los allanamientos a instituciones de gobierno, en donde quedó en evidencia que habían diferencias entre estas dos instituciones que están por Constitución mandatadas a colaborar entre sí. Él ya no se había hablado desde hace meses inclusive recién llegó de fiscal, nos hablaba de que se necesitaba una actualización de la ley orgánica de la fiscalía. No creo que sea motivado por esto. Bueno, tienen que estudiar. Así es. Tienen que estudiar, pero hay algunos que ya han bautizado esto como policía judicial, como usted mismo también dijo, un FBI, ¿verdad? Tienen que ustedes estudiar. Al final el procedimiento es en el camino a la consecución de la formación de ley. Esto pasa también por el despacho del presidente de la República y sus asesores. Así es. Yo creo que todo lo que sea apegado a la Constitución de la República, en este caso, no creo que haya problema. Muy bien. Vamos a ver rápidamente. Presupuesto General de la Nación. En eso ¿Se aprueba antes que termine el año? Es que lo que pasa es que yo le puedo hablar por el Partido de Concertación Nacional, no por el... ¿Ustedes están listos? Nosotros, con ciertas observaciones que le hemos hecho, pequeñas, estamos listos para ello. Es más, estamos hablando con los que dicen de que se está pasando 1.300 millones de lo normal, que eso es imposible, que aún con la pandemia se pueda presupuestar de que se va a recibir. ¿Por qué eso se llama presupuesto? Porque se presupone que se va a recibir ese dinero, ya sea de IVA, de impuestos, etcétera. Pero yo lo que les digo es esto: ¿quién está manejando eso? El Ejecutivo. ¿Quién hace los análisis? El Ejecutivo. Y nosotros, interesados, que ahí viene por primera vez reconocimiento a la policía. Porque muchas veces ahí en la asamblea hablamos que los héroes policías, héroes soldados, héroes el sistema de salud, héroes maestros también, que hay que reconocerles, y ese reconocimiento viene en el presupuesto. Entonces, que sean hechos y no palabras lo que nosotros demos a estos héroes. De que se pueda cumplir, pues el compromiso, la responsabilidad va a ser del que se comprometió y dijo: sí puedo recoger estos dineros para poder cumplirle a los héroes de este país. Si no lo hacen, va a ser problema de ellos. Bueno, sí, tiene razón, esa es una salida salomónica. El gobierno está presuponiendo que eso va a tener en cuanto a ingresos y que con eso va a poder
balancear las necesidades que va a tener y ustedes no tienen más que confiar en lo que el gobierno dice. Hoy se estaba hablando, por ejemplo, de que viene un 8% del presupuesto de la nación para educación. Solo nos recordamos, y aquí para que el pueblo salvadoreño conozca, sepa de muchas cosas que no se dicen, porque cuando se habla de otros gobiernos, más de los gobiernos de conciliación, solo se exalta lo malo. Lógicamente hubieron cosas malas que cometimos, pero nos hablan que el 20% del presupuesto de la nación era para educación, no 8, ni 6, ni 5, 20. Por eso mi coronel Molina decía una escuela por día y una cancha por semana. Hoy va el 8, pero ojalá algún día fuera el 20 como los tiempos de conciliación. Sí, bueno, hay un incremento de hecho, ¿verdad? Para la cartera de educación. Al 8, 8% apenas. Pero lo sube de 6. De 6 a 8. De 6 a 8. Bueno. Por cierto, hablando de presupuesto y hablando de fiscalía, nosotros estamos yendo a la carga nuevamente. No es que esto es la primera vez que lo hacemos. Una forma, como usted dijo, de que el fiscal tenga independencia para poder el presupuesto es el presupuesto. Vamos a la carga nuevamente pidiendo que se reforme la Constitución en dos sentidos. Uno, que se le dé el 3% del presupuesto de la nación a la fiscalía. Y otra, que el periodo del fiscal no sean 3 años, no que 6, para que tenga el tiempo suficiente para cumplir sus metas o de todos aquellos planes o estrategias que un fiscal en 3 años no puede cumplir, y con los recursos que le asignan los ejecutivos, no digo no, que también eran menos los anteriores, no puedan cumplir también. Bueno, veamos rapidito el proceso de antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es la postura de Coronel Armendáriz? Pues lamentar el hecho de por qué se dio este asunto. ¿Por qué? Porque la inasistencia de los ministros a las comisiones, que ahí hay parte y parte. ¿Por qué digo parte y parte? Porque en lo mejor de la pandemia, en lo mejor de los desastres naturales, uno estar llamando a las personas que están involucradas en paliar la situación con poco, imagínense estarlo haciendo con pocos recursos, ¿no? Y cuando digo recursos, no solo económicos, no que también humanos, porque en medio de una pandemia se vienen dos huracanes, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, uno hacer de tripas corazón para poder paliar la situación. Entonces, en medio de eso, estar llamando a los ministros, y sea como sea, ellos no asistir, eso dio lugar al problema que en este momento se está haciendo este antejuicio para una de las personas que más ha trabajado en el país, que es el director de policía, que junto con el ministro de la Defensa están viendo por un lado inseguridad y por otro lado están viendo... de entender por sus palabras que ustedes están de acuerdo con que se haya iniciado este proceso. Pues lo que pasa es que constitucionalmente eso corresponde, no por ley secundaria, por la Constitución, que si se llama a alguien por apremio, tiene la policía la obligación de llevarlo. Pero como estoy diciendo también, pues yo tengo, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, tengo un gran problema, que no asiste el ministro ni nos manda la información que necesitamos para poder sacar leyes. Y casi el 60% del trabajo de seguridad pública depende de la información del ministro. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos parada la ley de lavado de dinero. Tenemos parada una cosa, bueno, teníamos, porque hoy dijimos que lo íbamos a echar a andar. Si él mandaba opinión o sus asesores buenos, si no, pues al momento que se dictamine van a dar su opinión. Pero no debería ser así. Hay que reformar la ley orgánica de la policía, la ley de la carrera, la ley disciplinaria, y cómo hacerlo sin la opinión del que está dirigiendo eso. Entonces, esos problemas son los que hacen de que nosotros muchas veces no podamos hacer el trabajo correctamente. Y como le decía, la ley de lavado de dinero, por ejemplo, en este momento, si nosotros no sacamos esta ley en este año, viene el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que va a hacer la evaluación de país
Y si de repente no hemos no hemos implementado las recomendaciones que ellos han dado, ¿qué significa recomendaciones? Son problemas que han encontrado en otros países donde la delincuencia, por los vacíos que tiene la ley, han aprovechado para hacer paraísos fiscales, para hacer sus fechorías en otros países. Entonces nos dicen, miren, en su ley le falta esto y esto y esto que en tal parte están aprovechando. Y si nosotros, sabiendo eso, no la reformamos en la Asamblea y no es sancionada por el señor presidente, entramos en el análisis primero a una lista gris y después una lista negra. ¿Qué significa una lista gris o una lista negra? No es la fiscalía la que va a caer mal, es el país. Y al estar en una lista gris, no digamos negra, la banca no puede tener la garantía de dar préstamos y los pocos que venga ya usted no le van a decir al 7% de interés, aunque al 15, al 20% de interés, los bancos, la banca internacional no le va a dar fondos al país, etcétera. Entonces, esas son las cosas por las que se ha generado el problema que usted me está mencionando. Coronel, había perdido yo la cuenta de cuántos periodos lleva ya usted en la Asamblea Legislativa. Lleva 8, entonces va por el 9º. Así es. Y habrá quienes se preguntarán, ¿y cuál es el legado que le ha dejado? ¿Por qué tenemos que darle al coronel Armendáriz un periodo más en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo he seguido en mi trabajo como legislador con la confianza del pueblo sosonateco. Es más, yo dije ya me iba a ir al reposo del guerrero, que era tiempo, pero en esta vez, igual que la anterior, son las bases las que me han pedido de que todavía tengo que pasar la estafeta a los que vengo preparando de hace 9 años para que me sustituyan, porque no se trata solamente de irse. Uno tiene que ir pasando la experiencia a los que vienen, no solo de las cosas buenas, porque muchas veces las cosas buenas resultan por casualidad, las cosas malas no. Y se aprende más de lo malo que uno ha cometido o de los errores que uno ha cometido que de lo bueno que pudo haber hecho. Y una de mis enseñanzas es, aunque algunos me llaman religioso, yo no soy religioso, soy cristiano. Y Cristo no es religión, no, que es un estilo de vida en la que uno se caracteriza o se conoce por el amor al prójimo. Les decía de que al diputado la Constitución le ordena decretar, interpretar, reformar leyes. Pero hay un libro sobre todos los libros que se llama la Biblia, que dice: siervo inútil eres si solamente haces lo que se te ordena. Y si yo solo hiciera leyes, quedara bien con el hombre. Pero, pues gracias a la confianza que me tienen muchas instituciones y personas, he podido conseguir muchas ayudas para Sonsonate, para aliviar, porque yo visito cantones y caseríos. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en San Lucas, en Cuisnahuat, una vez llegué a una reunión y llegó un señor arrastrándose todo sucio porque no tenía una silla de ruedas. Desde ahí fue que me propuse andar tocando puertas y he repartido más de 1.800 sillas de ruedas en todos estos años. Algunas las he comprado. Un 1%, un 0.5% le he comprado y un 99.5% la he conseguido, así, brigadas médicas, ropa, alimentos, etcétera. Entonces, con eso que quiero decirle, de que la gente en ese aspecto reconoce el trabajo que he hecho, no solamente en la Asamblea, no que también en el territorio. Mi orgullo es decir que he caminado los 133 cantones de Sonsonate, la mayoría de los 575 caseríos. Ahora, coronel, pues yo tomo a bien el hecho de que usted haya donado ese montón de sillas, pero es que el trabajo de un legislador no se mide solo por eso. A eso voy. Que yo no abandono el trabajo. Si usted se mira, por ejemplo, la ley disciplinaria policial... por ahí vamos llegando ya, María, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? La ley disciplinaria policial, impulsé la ley de extensión de dominio, la ley de la... Ley que, por cierto, está siendo analizada en la Corte Suprema, si es constitucional o no. Sí,
pero por otro lado también ha hecho desistir. Ha permitido. No, ha hecho desistir a muchos delincuentes. ¿Por Sí, qué? tiene razón. Porque antes agarraban un narcotraficante, le ponían, digamos, 5 o 8 años, pero el dinero ahí quedaba. Cuando él salía, él y su familia estaban gozando ese dinero. Hoy no. Ese individuo lo capturan y después le miran las propiedades, el dinero, le dicen de dónde sacó este dinero, y si él no puede demostrar la licitud de los recursos, eso le queda al Estado. Sí. Entonces eso, alguien dice, ¿qué me sirve? Ley de la carrera policial, ley de extinción de dominio, ley disciplinaria policial, la ley orgánica de la Inspectoría de Seguridad Pública, ascensos, la ley de la defensa nacional, reformas también para los ascensos, a la ley de la carrera también, y no de aquellos decretos de que permitían de que ascendieran gente sin obviando, ¿cómo se llama?, algunos requisitos. No, porque tienen que cumplirse. Eso entre muchos. Mire, coronel, ya que está aquí mi amiga Nuria Melara, ¿vea? Voy a de una vez aquí a comprometerlo para que vengamos a hablar de estos 8 periodos y ya el 9º que quiere usted, ¿verdad? No es que quiera yo quería retirarme. Pero sus bases. La gente, bases. No solo las bases, ¿no? Si usted hace un recorrido por Sonsonate, va a ver usted de dónde vino. ¿Me acepta el reto? Se lo acepto. Eso, pues vaya, pues ya veo que aquí pues no tenemos perros bravos, ¿verdad? Ni está alambrado de púas. No se preocupe, que de esas cosas las pasaba yo. Y peores, ¿verdad? Sí. Y peores. No, está bien. Coronel Antonio Armendáriz, diputado del Partido de Concertación Nacional, que hemos platicado con él, varios temas, varios puntos. Él ha respondido, usted tiene que sacar sus conclusiones, pues. En definitiva, el soberano es el que tiene la última palabra. Así y ya quedamos comprometidos. Y de aquí no dejo ir a la Nuria Melara sin que me diga para cuándo. Mire qué buena prenda agarrado. Yo pensé que a mí me iba a secuestrar. La Nuria, por cierto que la Nuria también va para la... Sí. Habla, Nuria, que te escuchen ahí en el micrófono. Decir hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, esperando la invitación. Para eso me iba a quedar de último para que me invitara. Vaya, sí, está bueno. No, también la Nuria va a hacer sus pininos ahí en la política, así no que... pininos, porque ya tiene una gran experiencia. No, sí, es una comunicadora con muchos años. No, en política va a hacer sus pininitos. Es que con lo que acaba de decir, usted pregunta y hace sus análisis y sabe si estoy diciendo la verdad o no, porque tiene una gran experiencia. Así es correcto. Experiencia que para poderme entrevistar usted tuvo que haber leído. Mire, coronel, yo le voy a decir una cosa, si es por un concurso de simpatía, a mí me cae bien, oye. A mí me cae bien, coronel. Gracias. Pero como no soy de Sonsonate, así que cuídense, buenas tardes para todos, un fuerte abrazo.